Hoy les llevaré en un recorrido por las hazañas, los triunfos y las leyendas que han dejado una huella en el deporte rey. Desde momentos inolvidables en los estadios hasta las gestas históricas en tierras lejanas. La historia del fútbol peruano está repleta de emoción y orgullo. En los próximos minutos conoceremos a los 5 futbolistas que han dejado una marca en la cancha, que han luchado inalcanzablemente por los colores de su selección y que han convertido cada partido en una historia épica. Si alguna vez te preguntaste quiénes son los jugadores que elevaron el nombre de Perú a lo más alto, estás en el lugar correcto. En el quinto puesto empezamos con Héctor Chumpitaz. ¿Y por qué Chumpitaz merece estar en este lugar? Número 1, líder indiscutible. Chumpitaz no solo fue un jugador excepcional en el campo, sino que también fue un líder nato. Su liderazgo como capitán tanto en el club universitario como en la selección peruana fue fundamental para los éxitos que logró. Era respetado y admirado por compañeros y rivales por igual. En términos puramente futbolísticos, Chumpitaz era un defensor sobresaliente. Su elegancia y precisión en la marca lo convierten en un muro infranqueable para los delanteros rivales. Su capacidad para anticipar jugadas y su firmeza en la defensa eran insuperables. Número 3, éxito internacional. Héctor sin duda brilló en el escenario internacional. Participó en el Mundial de 1970, donde Perú llegó a cuartos de final en su mejor actuación hasta la fecha. Además fue parte esencial del equipo que ganó la Copa América en 1975, un hito que no se repetía desde hace décadas. Número 4, contribución al deporte. Su contribución al fútbol peruano trasciende su época como jugador. Después de retirarse, incursionó en la dirección técnica, transmitiendo su pasión y conocimiento a las generaciones futuras de futbolistas. Número 5, reconocimiento internacional. No solo es considerado uno de los mejores jugadores de Perú, sino que también es reconocido internacionalmente como uno de los mejores defensores sudamericanos del siglo XX. Su legado perdura en la historia estadística del fútbol. En el puesto número 4 tenemos a Claudio Pizarro. Claudio Pizarro es una leyenda viva que ha conquistado la Bundesliga, tanto en el Bayern Múnich como en el Werder Bremen. Pero, ¿por qué lo coloco en el cuarto puesto? Pizarro no solo triunfó en clubes europeos de élite, sino que se convirtió en el máximo goleador latinoamericano de la Bundesliga. Con más de 100 goles en el viejo continente, rompió las barreras y demostró que un peruano podía destacarse en las ligas más competitivas del mundo. Su legado como embajador peruano en las tierras extranjeras es innegable. Abrió la puerta para otros futbolistas peruanos en Europa, allanando el camino para talentos como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. Claudio Pizarro no solo fue un goleador letal, sino que un ejemplo de perseverancia y determinación para toda una generación. A pesar de las críticas y desafíos de su carrera internacional con la selección peruana, Pizarro siempre fue un símbolo de orgullo para Perú. Su liderazgo, aunque controversial, marcó una época en que la camiseta peruana necesitaba desesperadamente de figuras que representaran en el escenario mundial. En el tercer puesto tenemos un mago del balón, Hugo Sotil, un futbolista que dejó una huella imborrable en la historia del deporte rey. Pero, ¿por qué merece este lugar? Aquí te dejo algunas razones. Hugo Sotil fue un auténtico virtuoso en el arte del regate. Sus movimientos con el balón parecían simplemente magia. Era capaz de sortear a varios oponentes con una facilidad asombrosa, dejando boquiabiertos a los espectadores y desconcertados a los defensores rivales. Número 2. Trascendió las fronteras. Sotil se destacó a nivel internacional, jugando en el FC Barcelona de España, donde compartió el campo con leyendas como Johan Cruyff. Fue parte de la conquista de la Liga Española en la temporada 1973-1974 y dejó una marca imborrable en el fútbol europeo. Número 3. Debut en sueño. ¿Qué decir de su debut con la selección peruana? En un amistoso contra Bulgaria, Sotil ingresó en el segundo tiempo y marcó un triplete, incluyendo un gol de chilena que dejó al mundo sin aliento. Este debut fue un adelanto de lo que estaba por venir en su carrera internacional. Número 4. Copa América de 1975. En la Copa América de 1975, Sotil desafió las adversidades para poder representar a su país. A pesar de la negativa inicial del Barcelona para cederlo, Sotil se escapó y se unió a su equipo nacional en Venezuela. Su actuación en ese torneo fue excepcional, incluyendo el gol que aseguró la victoria peruana en la final contra Colombia, dándole a Perú el título campeón de América. Número 5. El rey que no quiso corona. Hugo Sotil podría haber sido el rey indiscutible del fútbol peruano si hubiera mantenido su disciplina y enfoque. Su talento innegable se vio eclipsado por sus problemas personales, lo que nos recuerda la importancia de la mentalidad y la disciplina en el éxito deportivo. En resumen, Hugo Sotil, el mago del regate, el conquistador de España y el héroe de la Copa América, merece su lugar en el tercer puesto de los mejores futbolistas en la historia de Perú. En el segundo lugar tenemos el jugador más emblemático de la selección de Perú. Paolo Guerrero es sin duda uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del fútbol peruano. Su legado perdurará en el tiempo y sigue siendo un referente para el deporte de su país, incluso a sus 39 años de edad. La razón por la que merece ocupar el segundo lugar es su impresionante trayectoria tanto a nivel de clubes como en la selección nacional. Paolo ha llevado el nombre de Perú a lo más alto y ha sido un verdadero embajador del fútbol peruano en todo el mundo. Durante su carrera, Paolo Guerrero ha demostrado una habilidad innata para marcar los goles en momentos cruciales de los partidos. Su agresividad en el área rival, su capacidad para rematar de cabeza y su puntería letal lo convierten en uno de los jugadores más destacados que ha tenido el fútbol peruano. Además, Guerrero ha jugado en uno de los clubes más prestigiosos de América y en Europa.
lo que demuestra su calidad y versatilidad como futbolista, desde su paso por el Bayern Múnich en Alemania hasta su actual participación en Liga de Quito en Ecuador. Sin duda ha dejado una huella en cada equipo que ha militado, pero lo que realmente hace que Paolo Guerrero sea especial en su papel en la selección peruana, bajo su liderazgo, Perú regresó a la Copa del Mundo después de 36 años de su ausencia, un logro histórico que inspiró a toda una nación. Sus goles y su pasión por la camiseta nacional lo convierten en un verdadero ícono del fútbol peruano, y quien merece el primer lugar en la lista de los mejores futbolistas peruanos de la historia, y el puesto número 1, como no iba a ser, para Teófilo Cubillas. Su legado perdurará a lo largo del tiempo y aquí te contamos por qué merece el primer lugar. Cubillas fue un talento excepcional que cautivó al mundo con su habilidad y su visión de juego. Desde sus primeros días en el fútbol, dejó claro que estaba destinado a la grandeza. Su capacidad para regatear, sus remates potentes y su agilidad en el campo lo convirtieron en un verdadero fenómeno. A nivel internacional, Teófilo Cubillas brilló en la Copa del Mundo, llevando a la selección peruana a cuartos de final de 1970 y 1978. Su actuación memorable en estos torneos, incluyendo goles históricos contra equipos como Alemania y Brasil, lo consagró como uno de los mejores jugadores sudamericanos de su época. Pero lo que realmente destaca a Cubillas es su impacto en el fútbol peruano. Fue un ícono que inspiró a generaciones de fútbol de su país. Su legado va más allá de trofeos y reconocimientos individuales. Su pasión y compromiso por la camiseta peruana trascienden en las fronteras y lo convierten en un referente nacional. Incluso después de su retiro, Cubillas continúa siendo una figura que representa al fútbol y un embajador de su país. Su influencia en el desarrollo del fútbol peruano y su lugar en la memoria de los aficionados lo convierten en un indiscutible miembro de nuestro top 5. Para mí, sin duda, estos son los 5 mejores futbolistas en la historia de Perú, pero déjame en los comentarios si estás de acuerdo, ya sea con el orden o qué otros podríamos colocar en esta lista. Y de igual manera, si les gustaría otra parte con los 5 mejores de otra selección.